Y yo le he puesto como título a esta predicación: Aprendiendo a madurar. Aprendiendo a madurar. ¿Por qué necesitamos madurar y crecer espiritualmente? Necesitamos madurar y crecer espiritualmente para que aquellas cosas que antes nos afectaban no nos afecten más. Y hoy vamos a hablar específicamente de las palabras. Hay un termómetro en la vida espiritual de cada persona y de cada líder, ¿verdad? Hay un depósito que Dios ha puesto en cada uno y una responsabilidad, pero tenemos que aprender todos y cada uno de nosotros a crecer y madurar en el Señor. Y a veces las personas piensan que madurar o el crecer en Dios tiene que ver con su responsabilidad en la obra o en la iglesia. Y esto es falso. El crecer o madurar es específicamente de la persona. Necesitamos todos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a madurar, a crecer en el Señor, a ser hijos que entienden y comprenden su identidad en Dios. Usted sabe que muchas veces cuando nosotros no tenemos una correcta identidad, ahí están los problemas más grandes. Hoy en día se habla mucho de la identidad sexual de cada persona. Cuando la persona no lo tiene muy claro, entonces cuando la persona tiene esas posiciones, que piensa que no soy esto o que no soy aquello, ¿verdad? Sino que soy aquello otro. No voy a hablar específicamente porque estamos predicando también por un canal de YouTube. Pero cuando uno como creyente, como hijo de Dios, necesita tener una identidad. Hay un libro que yo leí hace muchos años, que lo tengo, que se llama, se lo recomiendo a todo aquel que pueda adquirirlo, se llama De esclavo a hijo. Si algún hermano quiere, yo se lo puedo prestar. Se llama De esclavo a hijo y habla mucho de nuestra identidad como hijos de Dios. Y a veces, aunque llevemos muchos años en la iglesia, aun cuando estemos en el liderazgo, aun cuando estemos sirviendo a Dios, aun cuando Dios nos use de una manera sobrenatural, nosotros quizás a veces nuestra identidad no es la correcta en nuestra mente. Por eso es importante en nuestra mente saber y tener definido cuál es nuestra identidad. Para ello quiero usar una porción de la Escritura para comenzar esta predicación, y muchas veces que está en Isaías capítulo 41, del versículo 4 al verso 10. Isaías 41, del verso 4 al verso 10. Y mientras usted lo busca, me gustaría explicar que a veces y muchas veces las palabras que escuchamos de otras personas, las expresiones que escuchamos de alguien que nos dice, ya sea bueno o malo, afectan mucho nuestra identidad. Se tambalea nuestra identidad en el Señor. Hay un verso en la Escritura que a mí siempre Dios me ha ministrado mucho con ese versículo. Y este versículo dice: las cosas movibles se moverán para que permanezcan las eternas. Escuche bien lo que dice este versículo. Dice: las cosas movibles se moverán para que permanezcan las eternas. Y en nuestras vidas
Es parte del proceso de Dios con todos y cada uno de nosotros, que a veces vamos a experimentar que se nos mueve todo alrededor. Yo no sé si usted lo ha podido experimentar en su vida. Yo lo he experimentado unas cuantas veces. A veces nosotros estamos parados en un lugar, en un sitio, en un momento de nuestras vidas, y nos damos cuenta que parece que todo el mundo o todo lo que gira alrededor de nosotros se está derrumbando. Y esto es algo que nos puede llevar a pensar o reflexionar, pero sobre todo lo que Dios quiere tratar con nosotros es en nuestra identidad en Dios. Por eso es importante comprender, trabajarlo en nuestras vidas. Esto no es algo que se nace sabiéndolo, ni mucho menos, ni es algo que cuando uno acepta al Señor ya esto es algo que se comprende, sino es algo que tenemos que trabajar. Y usted sabe dónde tenemos que trabajarlo: en nuestra mente. Muchas personas dicen que la mente es el taller del diablo, ¿verdad? A veces el enemigo empieza a bombardear nuestros pensamientos, a bombardear nuestra vida de tal manera que nuestra vida se tambalea. Pero usted se pone a pensar, después que ya pasó todo, ¿no? Después que ya pasó la lucha o la prueba, usted se pone a pensar o a hacer una reflexión en su vida y usted dice: ¿por qué me preocupaba tanto por aquella situación si realmente no llevaba tanta preocupación? ¿Verdad? Eso nos pasa a todos. A veces cuando pasa toda la situación, decimos: ¿para qué yo le di tanto taller? Y esto nos pasa sobre todo a nosotros los hombres. Usted sabe que nosotros los hombres, como cabeza, Dios nos permitió ser cabeza, pero a veces la persona piensa: yo soy la cabeza de mi hogar para ejercer la autoridad, mandar, subyugar. No, Dios le dio la autoridad para que usted piense, tome las decisiones correctas, ayude. Su esposa le ayuda a usted a tomar las decisiones, pero la cabeza como hombre para pensar, para decidir. Y a veces nosotros los hombres nos comemos la cabeza tanto con ciertas situaciones y al final nos atormentamos nosotros mismos con ciertas cosas que no llegan a nada, que no llegan al final a nada. Entonces a veces nos preocupamos de algo que pensamos que puede suceder y al final no sucede. Por eso es importante madurar todos en cuanto a nuestra identidad en Cristo. Si usted tiene una correcta identidad en Cristo, nada ni nadie le va a mover de su posición. Si usted no tiene una correcta identidad en el Señor, usted o yo vamos a ser como aquel soldado de David. No sé cuántos recuerdan la historia de los valientes de David, se los recomiendo que lo lean. En la Biblia hay un capítulo que habla de los valientes de David, que llegaron a ser valientes. No es que nacieron siendo valientes. ¿Sabe por qué llegaron a ser valientes? Porque fueron personas que le creyeron a Dios, a pesar de las circunstancias. Uno de ellos, para mencionar un ejemplo solo, dice la Escritura que estaba en un campo de lentejas. Y cuando vino el enemigo, todo el mundo se fue. Cosa rara, ¿no? Cuando vienen las luchas, las pruebas, ¿verdad? Experimentamos una soledad tremenda, pero todo el mundo se fue. Y usted mira para todos lados y dice: ¿dónde estaban aquellas amistades que tenía? Como Job, ¿no? Job, cuando tenía tanto dinero, todo el mundo cuando él llegaba se ponía de pie. De hecho lo dice la Biblia en el libro de Job, no sé si tú lo has leído. Se ponían de pie, se inclinaban, le hacían reverencia. ¿Por qué? Porque el hombre tenía mucho dinero, mucho poder. Pero qué tremendo cuando llegó la situación que Job fue probado, todo el mundo se fue. Todo el mundo lo abandonó. Se quedó solo. Y aun cuando se quedó solo, que vinieron 3 de sus amigos. Sus amigos eran consoladores molestos. ¿Qué significa que eran consoladores molestos? Que venían a hablar con Job, pero venían
no para ayudarle en su situación. No venían a aconsejarle en su situación. No venían a ayudarle en su lucha. Las personas vinieron donde Job. Pero cuando vinieron donde Job, ¿cuántos han leído el libro de Job alguna vez? Nos damos cuenta, yo no sé si usted se ha preguntado lo mismo que yo. Nosotros pensamos y decimos, ¿cómo es posible que estas personas supuestamente vinieron a ayudarle? Pero cuando usted lee el libro de Job, usted se da cuenta que ellos no le ayudaron en nada. Simplemente lo que vinieron fue a juzgarle, a censurarle y a criticarle. Y esta historia, a veces uno la mira y uno dice, qué ingratitud de estos supuestos amigos que tenía Job. Pero todo lo que vemos en el libro de Job es parte del proceso y del trato de Dios. Y con nuestras vidas pasa lo mismo. Aunque nosotros no pensamos que estamos viviendo el proceso que vivió Job, gracias a Dios, Job en su proceso fue tratado directamente con su identidad. Y esto es lo que nos pasa a todos. Por eso a veces cuando estamos dentro de ese proceso, nos sentimos que desfallecemos, nos sentimos que morimos, nos sentimos que las cosas están saliendo mal, nos podemos llegar hasta desanimar. Pero hoy te voy a mostrar a la luz de la palabra que la diferencia la cambias tú, no la cambia nadie. Vamos a la palabra Isaías 41, verso 4. Y a veces le echamos la culpa a los demás. Isaías 41, 4. Dice la palabra, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Verso 6, ayer lo pudimos ver entre nosotros. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba el martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, que se encuentra en el libro de Isaías, que le llaman el quinto evangelio, nos damos cuenta que se parece mucho a la porción bíblica de Josué 1:9. No temas porque yo estoy contigo, estaré contigo en donde quiera que vayas. Pero hay algo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos muestra en un versículo. Yo le voy a decir algo. No se desvíe de la predicación. El enemigo le quiere robar en esta mañana lo que Dios le quiere hablar. No se desvíe. Independiente que lo estemos grabando o no, se lo digo de corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios hoy le va a mostrar a usted lo que el enemigo ha ido cobrando ventaja contra su vida durante años. Vale, no se desvíe
El enemigo le quiere distraer, le quiere robar lo que Dios le quiere decir, pero en el nombre de Jesucristo yo no me voy a callar. Así que si usted me presta atención y si el Espíritu Santo le habla a su corazón, yo no me voy a callar en el nombre de Jesucristo. Así que no se preocupe, aunque la tierra se mueva, ahora mismo se puede estar moviendo todo, como dice la palabra, va a permanecer lo eterno si usted le da lugar en su corazón. Ahora sí le digo una cosa. Cuando Dios vio a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y aquí está la clave de la identidad. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia. Solo los violentos, solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque si nos entra la temblequera, si nos entra la cobardía, si no creemos a Dios, si no centramos nuestra mente en la identidad que tenemos como hijos de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Cuando las cosas empiecen a moverse, cuando usted empieza a ver el terremoto, como el Salmo 46, no sé cuántos han leído el Salmo 46, dice: aunque la tierra tiemble, aunque la tierra se estremezca, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, dijo el salmista. Él estaba viviendo esa misma experiencia. Porque a veces pensamos, no, los personajes bíblicos, los hombres de Dios, no viven esa experiencia. Cuando Pedro negó a Jesús, que todo el mundo le decía: ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco. ¿Tú estabas con él? Yo no estaba con él. El otro, ¿por qué pasó eso? Porque el diablo tentó su identidad. El diablo trató con su identidad. El diablo dijo: tú no eres Pedro, tú no eres el valiente, tú no eres el que dice que vas a ir a morirte. A veces nos hace así el enemigo hasta nuestro centro de trabajo. Tú no dices que te vas a morir con el Señor, pues yo te voy a mostrar que tú eres un cobarde. Y le presionó a Pedro, le presionó con los soldados, le presionó con el pueblo. Y cuando Pedro se vio que todo lo que estaba alrededor de él, que su Señor lo había dejado, que los demás discípulos se habían ido, que estaba él solito en esa situación, y se vio así que todo lo que estaba alrededor se movía, A veces usted ve que el pastor se aleja de usted y usted dice: me quedé solo. No, si usted no necesita depender del pastor, usted tiene que depender de Jesucristo. Porque usted no es hijo mío. Usted es discípulo mío. Pero usted es hijo de Dios. Usted es hijo de ese Dios. Yo no le puedo dar la eternidad a nadie. De hecho, yo tengo que luchar también la mía. La eternidad se la da el Señor. Usted es un hijo y una hija de Dios. Por eso cuando Pedro se vio enfrentado a esa identidad, ¿qué le pasó a Pedro? Se acobardó. ¿Qué le pasó a Elías? Por eso les digo, a veces pensamos: no, si yo tengo un rango en la iglesia, si yo estoy pastoreando, si yo soy líder, si yo soy alguien que Dios me usa, estoy exento de esta realidad. No, usted está más prendido que los otros. Elías fue un hombre de Dios tremendo. Ojalá, estoy diciendo la palabra ojalá porque es bíblica, está en la Biblia, no sé si tú lo sabes. Dios quisiera que yo o alguno de nosotros pudiera llegar a tener la unción de Elías. Elías oraba y caía fuego del cielo. Fíjese la oración de Elías. Oró, el cielo se cerró. Volvió a orar y llovió. Pero se cerró no un día ni dos. Ayer vimos a Eduardo ahí como Elías, ahí orando ahí, gloria a Dios. Y qué bueno, Elías oró, el cielo se cerró. 3 años y 6 meses se cerró el cielo. Pero Elías volvió a orar y volvió a llover. Qué unción de Dios. Pero sin embargo vemos un Elías que cuando Jezabel hizo una declaración con sus palabras en contra de su vida, su identidad hizo así, mire. Y vemos un Elías que desde el momento que escuchó las palabras de Jezabel, pidió morirse. Quítame la vida, Señor. Cuidado con lo que usted pida. Cuidado con lo que pedimos. Cuidado con las expresiones. Acuérdense que en la palabra está el poder de la vida y de la muerte.
Nada más que pidió Elías morirse. Pero fíjese que se echó ahí y Dios siguió con misericordia. Elías, ¿qué tú haces? ¿Qué haces tú aquí? Cogió un ángel, lo tocó, le preparó una torta, caminó 40 días y 40 noches. Oiga, 40 días y 40 noches. Pero en vez de ir al lugar donde tenía que ir, Elías, ¿dónde se fue a meter? Una cueva. Allá Dios le tuvo que volver, mandarle los cuervos. Y ya vemos de la declaración de Jezabel hasta la cueva pasaron unos cuantos días, más de 40. Cuando llegó a la cueva, los cuervos le alimentaban, pero Elías no salía de la cueva. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de temor, de miedo. ¿Qué me va a hacer la reina? Hermano, la identidad, ¿dónde está? Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 5, dice que nosotros somos personas semejantes, como era Elías, con sus pasiones, con sus fortalezas, con sus debilidades. Por eso nos dice la Biblia así. Pero Dios va a tratar con nuestra identidad. Y mire qué clase de tremendo hombre de Dios que era Elías, que al final, cuando ya Dios no pudo hacer más nada con él, se lo tuvo que llevar. ¿A qué tenía miedo Elías? A que la reina lo matara, ¿no? Pues Dios se lo llevó vivo al cielo. El hombre tenía miedo a morirse. Dios lo tomó, lo montó en un carruaje, se lo llevó vivo, lo subió vivo al cielo, lo traspuso el Señor. Elías tenía miedo a morirse. ¿Cuáles son nuestros temores? Yo no estoy diciendo que yo tampoco no vaya a tener miedo, ni nadie va a tener. Es normal. Tú sabes que Dios puso, un día voy a predicar sobre eso, Dios puso el temor en nuestro corazón a los seres humanos para preservarnos. Lo puso para preservarle la vida. Hay personas que dicen, yo soy una persona que no tengo miedo. Mentiroso. Todo ser humano tiene miedo. Mi padre estuvo en la guerra varias veces. Mi padre decía, y mi padre sí era un hombre valiente, no le tenía miedo a las balas. Él decía, el que diga que no tiene miedo es un mentiroso. Yo me he visto caminando para arriba de las balas y yo he sentido miedo. Pero el miedo mío yo lo he sobrepuesto. Y digo, voy para arriba y voy para arriba. Entonces, el que diga que no tiene miedo es un mentiroso. Porque el miedo lo puso Dios en el ser humano. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros debemos tomar, cuando hay este tipo de lucha, una actitud diferente. No temas, porque yo estoy contigo. Y aquí hay dos posiciones en las expresiones. Ni las expresiones buenas se le deben hacer caso, ni a las malas se le deben hacer caso. Si alguien lo alaba o lo elogia por lo que Dios hace en su vida, usted siempre responda, gloria a Dios. La gloria es de Dios, no suya. Nosotros simplemente somos un vaso, un instrumento, nada más. Ahora, si alguien le dijera algo feo sobre su vida, si usted no tiene una identidad correcta, usted va a tambalear. Si usted no tiene una identidad correcta en Jesucristo, su vida se va a querer derrumbar y usted va a querer tirar la toalla. Y de hecho estoy seguro que a muchos de los que están aquí le ha pasado. ¿Usted sabe por qué? Porque no tiene mentalidad de hijo. Yo no sé de qué tiene mentalidad. No podría definirla, porque no puedo estar en sus zapatos. Yo estoy en los míos. A veces también he vivido situaciones y quizás las estoy viviendo a día de hoy. Situaciones que no comprenda. Situaciones que digo, ¿por qué pasan? Situaciones que a veces hay personas que usted espera que sean personas que se acerquen a usted con palabras de fe y se acercan a usted con palabras de desaliento, de desánimo, de destrucción, de juzgarle en los momentos. Yo el otro día fui invitado a predicar a una congregación y hablé acerca de las enfermedades. ¿Cómo se juzga a veces a los cristianos que están pasando por enfermedades? Alguna gente, yo espero que en esta congregación no, porque nosotros estudiamos bien la Biblia. ¿Cómo se juzga a veces a los hermanos que están pasando por situaciones, por luchas, por pruebas? Pero usted sabe, a usted le puede juzgar cualquiera. Usted lo que tiene que entender es que lo más importante es que le juzgue Dios. Pero usted tiene que estar seguro de su identidad. El otro día me encontré con alguien
que andaba predicando, una persona que andaba predicando, gloria a Dios que esta persona andaba predicando, pero dentro de la conversación, él me dice: anoche me pasé toda la madrugada orando, para que usted vea cómo somos a veces probados en nuestra identidad. Me pasé toda la noche orando porque Dios abra la mente de los pastores y entiendan que tienen que guardar el sábado. Yo lo dije el otro día, digo, le sigue el domingo también, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. Todos los días de la semana son de Dios. Todos los días son de Dios. Y después me dijo otras tantas cosas. Y yo le dije, no. Dice, no, que Dios los va a condenar, que Dios los va a... Yo le dije, sí, gracias a Dios, hermano, que cuando yo me presente delante de Dios, yo me voy a presentar delante de un Dios que es misericordioso, amoroso, todopoderoso, que no me va a juzgar a mí como me juzga el hombre, o que no le va a juzgar a usted como le juzga el hombre, porque el hombre juzga desde su punto de vista, no juzga desde la misericordia. El hombre no juzga desde el punto de vista de lo que Dios ve, y eso lo podemos ver clarísimo en la Escritura. Vemos la vida de Job. ¿Usted cree que los juicios que hicieron sus amigos sobre Job era verdadero alguno? Todos eran falsos, porque ninguno comprendió, ninguno entendió que Job estaba siendo tratado con su identidad. Sí, y vemos a un Job que aún en algunos aspectos se lo creyó, porque Job sí estaba bien cimentado de quién creía él, Por eso él decía, dijo una expresión Job. Yo recuerdo hace muchos años, yo escribí eso en una tablita, o la compré hecha, una tablita que decía, yo sé que mi Redentor vive. Es una expresión que dijo Job. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y tenía un niñito así como bañándose en una bañera, y en la expresión al lado decía, yo sé que mi Redentor vive. Si usted y yo, se lo digo desde todo el amor, le amo con todo el corazón, si usted y yo estamos seguros o tenemos una buena identidad en Dios, sabemos que nuestro Redentor vive, sabemos que ese Dios es que nos ayuda, no el hombre. Sabemos que ese Dios es quien nos bendice, no el hombre. Si el hombre nos bendijera, es porque Dios lo movió a hacerlo. Entonces usted tiene que ver todo en su vida, tener una identidad correcta. Y si en algún momento de nuestra vida nuestra identidad ha tambaleado, es momento que pongamos la correa al cinturón. Es momento de que usted coja los zapatos, los que tienen cordones, hay algunos que no tienen cordones en los zapatos, que usted le apriete bien los cordones. Es momento que usted, si tiene, que se ponga el yelmo de la salvación en la cabeza. Por eso la Biblia dice en Efesios 6, hablando de las acechanzas del enemigo, y mucha gente lo lleva a un plano espiritual, súper espiritual. Hay personas que dicen la guerra espiritual. Sí, es verdad que estamos en una guerra. Desde que usted se convierte a Cristo, usted está en una guerra, y la va a tener hasta el día que se muera. Porque hoy he escuchado muchos cristianos que me dicen, ay pastor, pero otra vez. Digo, hermano, y prepárese, esto no va a terminar nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se le escapó al infierno. Usted se le escapó. Jesucristo lo trasladó, lo dice la palabra en Colosenses capítulo 3, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo admirable. Y la Biblia nos dice, no lo digo yo, que el enemigo anda alrededor suyo buscando para devorarlo, como león rugiente. ¿Sabe por qué no puede entrar? Porque hay una jaula que le protege. Hay una cobertura de Dios que le protege, como mismo protegía a Job. Usted sabe que no ha habido persona, a no ser el Señor Jesús, que haya tenido la protección que tuvo Job. Y la Biblia lo dice en el primer capítulo de Job. Dice, Dios protegió a Job, a él, a su casa y a todo lo que tenía. Los estudiosos bíblicos llaman eso el triple cerco de Dios. ¿Cuál es el triple cerco de Dios? Le cerca a usted, cerca a su casa, su familia, sus bienes, los que tienen finca, caballo y eso, que tienen muchos animales en el campo, gloria a Dios. Le cerca todo, lo suyo. Y después, entonces, cerca todo lo que está alrededor de usted. Todo, no lo puede tocar el enemigo.
¿Por qué cuando Dios te permitió que el enemigo tentara a Job, le dijo, puedes tocarlo todo, pero no su vida? Cuando venía cada uno de estos mensajeros a darle la noticia, era cada uno de ellos, venía a darle la noticia del cerco que se había levantado. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, pensamos que todo lo que nos pasa, Dios está ajeno a eso. No, Dios no está ajeno a nada. Si el enemigo te ha querido engañar en ese sentido, es hora que le digan esta mañana, mentiroso. Yo soy un hijo de Dios, Dios no está ajeno a nada. Ahora sí te digo, sí le digo, tengamos cuidado, hermano, porque el enemigo no nos puede tocar si Dios no lo permite. Dios nunca nos va a dejar de amar en nuestra vida, en nuestras situaciones, pero una cosa sí le digo, tenga cuidado con sus decisiones. Porque la decisión sí abre la puerta al león. Si usted es guiado por esas situaciones que usted está viviendo, por esas luchas, por esas pruebas, usted cede a esa identidad y se relaja, como dicen aquí. Cuando usted habla aquí con alguien y tiene una conversación un poco tensa, la persona dice, relájate, relájese. Usted está teniendo esa lucha con el enemigo y usted coge pronto y dice, relájate, y usted te relaja. Y cuando te relajas, comienzas a desobedecer al Señor, comienzas a vivir una vida cristiana como te parece, comienzas a soltar lo que Dios te dio en la mano para hacer y servirle, comienzas a soltarlo. Dice, no, lo voy a soltar lo que Dios me mandó a hacer. Y comienzas, aunque pienses que no, a retroceder y a no tomar otra responsabilidad en el Señor. En ese momento te digo que te prepares, porque entonces ya en ese momento el enemigo sí habrá tomado ventaja, como mismo la tomó sobre Elías. No estamos inventándonos nada nuevo. Como mismo la tomó sobre Saúl, que fue capaz de matar a los propios sacerdotes por el enojo, por el celo que tenía contra David. Mató a los sacerdotes del Señor. Tenía un soldado que eso era un demonio, el que le dijo lo que David, que se había comido los panes, que le habían dado alimento. Ese era un demonio que le dio la noticia y él mató a los sacerdotes del Señor. Elías, ahí se tiró por el suelo el hombre. Quítame la vida. No, Dios no le quedó otra cosa que quitársela al final. Dios no le quedó otra cosa que llevárselo y levantar en su lugar a Eliseo. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos un Eliseo que sucedió a Elías, era un hombre que tenía una correcta identidad. De hecho, vemos en la historia de Eliseo que en una ocasión hubo un hambre tan grande sobre la ciudad. Yo no sé cuántos conocen la historia. Hubo un hambre sobre la ciudad tan brutal que se comían la cabeza de los burros, las palomas, se comían los excrementos. Les faltaba poquito para comerse unos a otros. Si no, hay algunos también a lo mejor se había comido en ese tiempo. Pero usted sabe lo que hizo el rey. El rey mandó a matar a Eliseo, al hombre de Dios. Y Eliseo estaba sentado en casa de los ancianos de la ciudad. Y él le dijo, ahí viene ese impío enviado por el rey para quitarme la vida. Ábrele la puerta. Dijo, abre la puerta. Le abrió la puerta y le dijo, mañana, dice Jehová, que en esta ciudad la comida va a aumentar y va a sobrar. Pero tú, por incrédulo, lo vas a ver, pero no lo vas a comer. Dice para que usted vea. Y el hombre se habrá ido tieso. El hombre dijo, ¿cómo es posible que en esta ciudad mañana vaya a haber tanta comida, tanta abundancia? Pues así sucedió. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios cambia las situaciones si usted tiene una correcta identidad. Dios le había dicho ya a Eliseo lo que iba a pasar. ¿Usted sabe lo que pasó a ese hombre? Que vino de parte del rey supuestamente a servir al rey para matar al profeta. Cuando él abrió las puertas de la ciudad, los caballos que venían corriendo para dar la noticia, lo atropellaron, lo mataron, murió debajo de los pies de los caballos. ¿Se cumplió la palabra de Dios o no? Ahora yo sí le digo, no estemos jugando con la identidad.
Usted se cree que Dios miente cuando dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El Señor no miente. Ahora, ¿cómo usted resiste al diablo? A veces hay personas que piensan: yo resisto al diablo sentado en un bar, tomando copa. ¿Sí? O alguno otro dice: yo resisto al diablo sentado en la playa. Ahí me llevo a la playa, me tomo mi hamaca, me siento. Yo resisto al hombre. Pero a mí no me dice eso la Escritura. A mí la Escritura me dice que tome el yelmo de la salvación, que tome la espada del Espíritu, que tome el escudo de la fe, que me ponga el apresto del Evangelio, que me meta en las cosas de Dios, de su reino, y que me mantenga firme. Y dice: y aún acabando todo, dice Efesios 6, permanecer firme. ¿Usted sabe por qué tiene que permanecer firme? Porque vuelve la historia. Tiene que permanecer firme porque la lucha no se va a terminar. Así que si usted, las palabras, las esposas, sí le digo una cosa: cuidado con las palabras. A veces las esposas con los hombres: ay, este marido. No, la mía es una bendición, gloria a Dios. Cuidado que quiero muy tranquilo esta noche. Aleluya. La mía es una bendición de Dios. Eso es un milagro. Mi esposa es un milagro. Gloria a Dios. Pero a veces las esposas o los esposos, esta mujer, o Adán, ahí mismo en el Edén, la mujer que me tocó: Adán, si tú eres un falso. La mujer que te tocó, ¿dónde estabas tú cuando tu mujer, la serpiente, la estaba engañando? ¿Dónde tú estabas? Yo quisiera saber que en un momento determinado, yo el día de hoy, yo pudiera mirar por un agujerito y decir: ¿dónde estaba Adán? No necesariamente estaría cuidando los animales. ¿Dónde estaba él que el enemigo tentó a su esposa y logró ventaja contra su vida? Y estaba tan ciego, tan dormido Adán, que la esposa cogió la manzana o la fruta que era, yo no sé lo que era. A algunos les gusta el mango, quiero pensar que era un mango, porque una tentación así cuando te dan un mango así maduro, una cosa tremenda, ¿eh? Pero a lo mejor la Eva cogió la fruta. No, realmente no es broma, estamos hablando la palabra, es serio lo que estamos hablando. Pero a veces uno piensa y uno dice: ¿dónde tú estabas? Y a veces los esposos dicen: no, porque mi esposa es así, que está haciendo aquello. Pero ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando por tu esposa? ¿Tú estás vigilando las cosas que las decisiones que está tomando tu esposa? ¿O tú andas tú andas en la vida así, como que estás resistiendo al enemigo, pero te vas a la playa así, ¿eh? Qué cosa tan preciosa. Y después luego cuando pasan las situaciones: Señor, no, la mujer que me diste. ¿Qué mujer que te diste, muchacho? Tú, que eres la cabeza de tu casa, ¿qué función hiciste? ¿Dónde estabas? Y a veces la mujer también: el marido que me diste. Entonces las palabras, el ser humano es muy vulnerable a las palabras. Somos muy vulnerables a las palabras. Usted se encuentra a alguien que viene mañana y le dice a usted: ay, qué bien lo hiciste, qué maravilla, ay, qué cómodo usted está. A las nubes, se fue con el Señor. Usted se sentó ahí, qué maravilla. Pero que venga uno y le diga: pastor, lo que usted predicó ayer fue una tremenda basura. Oiga, cuidado. Yo me lo he encontrado. Cuando yo comencé a servir al Señor, hace ya algunos años, y comencé a predicar el Evangelio, había personas que les gustaba mi predicación y otros que no. Lógico. Usted sabe por qué a usted muchas veces no le va a gustar mi predicación. Yo le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que las palabras del pastor son como clavos hincados. Y yo decía: gloria a Dios, si a usted no le gustó. ¿Usted sabe por qué? Porque eso me demuestra que estoy haciéndolo bien. Toma. ¿Por qué? Porque si la palabra a usted no le produce un cambio, la palabra no entró en usted. Si la palabra a usted no le produce un cambio en su vida, usted no estaba en el culto. Si la palabra a usted no le produce llevar a una acción, por eso la Biblia dice: motivados los unos a los otros a las buenas obras, no a las malas. Si la palabra no le trae cambio, usted no estaba en la reunión ese día. O el pastor no oró lo suficiente para que el Espíritu Santo le mostrara qué es lo que usted necesita.
Hay dos cosas. Entonces a veces algunos me decían, ay, que la palabra, que mire, que yo sentí como que me ofendí. Digo, ah, sí. Qué cosa tan tremenda. ¿Sí? ¿Usted cree que no? Esto es verdad. Y si alguien no tiene una buena identidad en el Señor en ese momento, y ni usted sabe que Dios lo llamó a predicar o a servir al Señor, usted dice, no, yo no predico más porque en cualquier momento esta gente me va a caer a piedra aquí. Hace días, unos días, me invitaron a predicar a un lugar. Cuando terminé, se lo dije al pastor. Le dije, hermano, yo sentí que cuando yo predicaba, la palabra rebotaba. Y yo como pastor he sentido eso a veces. Yo he ido a lugares a predicar el evangelio y usted ve las personas que están sentadas. Y yo, eso lo veo en el sentido espiritual. Cuando usted cree, lo vea, usted lo inviten así, usted lo va a ver. Yo sentía que la palabra hacía así. ¡Pam! ¡Pam! Y yo daba la palabra y rebotaba. Decía cosas a la gente. ¿Dónde está el gozo del Señor del pueblo de Dios? ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea un cristiano ahí serio? Que usted parece que las arrugas ya le están llegando a la punta de los pies. Ríase, hermano. Goce en el Señor. Hay cristianos que con los años llevan 20 años en el evangelio y no hacen una broma. Hay cristianos que ven esta predicación que yo estoy teniendo ahora y este tío no sirve, yo no quiero escuchar a este. Este se volvió loco. Este se volvió completamente loco. Pero ¿dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está su risa? ¿Dónde se quedó? ¿En qué lugar del planeta se quedó su risa? Cuando la palabra me dice a mí que uno de los frutos del Espíritu Santo, y después, ay, pastor, no, es que nosotros somos unos hermanitos muy espirituales. ¿Y dónde está el primer fruto del Espíritu Santo, que es el gozo? Usted no tiene el Espíritu Santo si usted no tiene gozo. Si usted no tiene amor, usted no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene paz, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Si usted no tiene mansedumbre, yo tengo que trabajar un poquito más con mi mansedumbre. A veces, hermano, tenemos que pedirle al Señor, Señor, los frutos de tu Espíritu que están en mí, dámelos. Pero vemos que las palabras, viene cualquiera y nos dice una palabra. Le abren los ojos así. Oiga, madure. Los hermanos que están en la alabanza aquí, los que están de frente para allá. ¿Usted cree que usted no está viendo todo? El que está con un ojo abierto y uno cerrado. ¿Usted no cree que a veces yo estoy predicando aquí y yo veo un hermano que está con... así empieza con el ojo derecho así y después se va cerrando el izquierdo? Y tú ves que de pronto el hermano no quiere que se le cierren los dos y hace así uno. O hay algunos que vienen con gafas. Algunos se compran las gafas. ¿Usted sabe qué gafas se compran? Las gafas. Hay unas gafas que son... Mi suegra las tiene esas. Cuando le da la luz, se ponen oscuras. Se meten aquí. Cuando le da la luz esas bombillas, las gafitas se ponen oscuras. Hermano, puede echar ahí la sierra. ¿Usted cree que yo como pastor aquí no vivo todas esas cosas? ¿Usted cree que si usted está aquí en la alabanza, parado para allá, usted no va a vivir todo eso? Que uno se hace la mueca, que el otro está mirando el reloj, que el otro está mirando el teléfono. ¿Usted cree que si alguno de los cantantes famosos que tenemos hoy en este planeta estuviera mirando el público, no sería cantante nunca? Yo vengo de un país que es eminentemente beisbolero. Oiga, yo iba al estadio de niños. La cantidad de cosas que yo le gritaba a los peloteros. Eso era una cosa tremenda, no malas palabras ni nada. Pero yo le decía a los equipos contrarios. No sé cuántos han ido a un partido de béisbol. Nosotros nos sentábamos de chiquillos ahí en la grada. Oye, tú que eres más malo, pónchate. No le da ni a un melón cuando viene por ahí. Así le decíamos 20.000 cosas. Cuando íbamos, yo jugaba béisbol. Yo también fui pelotero. Jugaba béisbol hasta la provincial llegué. ¿Usted cree que si yo me paraba ahí a batear ahí en el montículo y venía uno decía, oye tú gordo, y yo le voy a hacer caso al que me dice gordo, ¿qué? Cuando venga la pelota por ahí, le daba unos zapatazos a la pelota que había que buscarla donde se metía? Pero si usted le va a estar haciendo caso a todo lo que usted vive alrededor, a todo lo que le dice, a todo lo que le... Oiga,
usted no va a servir nunca a Dios. Si usted en su casa ahí, imagínese usted que usted tenga que predicar. Yo se lo he dicho a veces, se lo he compartido a los líderes nuestros. Imagínese usted que mañana el pastor le dice, te toca predicar. ¡Ja! Pero el enemigo dice, se la voy a jugar a este hoy. Y antes de llegar, tuviste un conflicto porque la muchacha no te quería hacer caso, los hijos no te querían hacer caso, la esposa te dijo ahí, te tiró la chancleta. O llegaste como algunos hermanos que llegan aquí, yo les digo que esta es la línea roja aquí. Algún día Dios va a hacer algo en esa línea, ¿eh? Están jugando con eso. Porque ahí, aunque no haya un vado, nadie se puede aparcar. Como que usted llegue el otro día, como llegó una hermana y se aparcó en un sitio correcto y llegó la otra persona que no está en su vado ni en nada y se pega. Y usted después tiene que venir aquí a servir al Señor. Usted tiene que perdonarlo 100 veces antes de subirse al púlpito. No una, 100. Usted tiene que acordarse el versículo que dice, que le dijo el Señor a Pedro, ¿cuántas veces perdonaré al hermano? O usted llegó por aquí y a lo mejor hay un hermano que usted, no sé, le ve que usted tiene el pelo blanco y le falta un diente y no lo mira, yo qué sé. Y usted dice, este no me miró hoy. Y usted se para aquí a predicar y usted justo se encuentra el del pelo blanco y el diente que lo tiene en la primera fila. Sí. Oiga, si usted no tiene una buena identidad en el Señor, está perdido. Si usted no sabe que Dios le llamó, usted está perdido. ¿O usted se piensa que yo tengo buenos todos los días? Que yo no tengo lucha, que no tenemos pruebas, que no tenemos desafíos que enfrentar, que no tenemos criterios adversos de muchas personas. A veces habrá quien esté de acuerdo con los criterios míos y quien no esté. Yo tengo que vivir con eso. Ahora, lo que sí tengo que tener bien claro en mi vida, ¿sabe qué cosa es? ¿Qué piensa Dios de mí? Ahí sí. Ahí sí. Señor, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Ahí sí, si estoy haciendo mal, mira, coge la cabeza como el avestruz y métela bajo la tierra. Ahora, pero si estás haciendo bien las cosas, como decíamos ayer en la actividad, si la gente habla de usted, ¿es bendición para usted? La Biblia dice, si hablan de mí mintiendo, ¿es bendición para quién? A nosotros. Si hablan de usted, gloria a Dios. Le dejo siempre el versículo de Isaías 54:17. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación de Jehová vendrá. Oiga, un día hubo alguien que me dijo, ¿usted no le da vergüenza estar aparcado aquí en la línea roja? ¿Cómo me da vergüenza si yo estoy aparcado bien? Pero qué curioso que él, después cuando miro, estaba aparcado igual que yo. Dígole, mire, ¿y a usted no le da vergüenza? No tenía que responderme el hombre. Pero a veces usted se da cuenta que si usted le hace caso a esas cosas, usted se hunde. Usted se deprime, usted se aparta del Señor, usted después no quiere servir al Señor, usted no quiere levantarse. Pero después cuando usted se presente delante de Dios, cuando usted se presente ahí delante de Dios, o yo, y ya termino porque ya algunos se me están cerrando los ojos. Algunos ya tienen un ojo así, el otro, ábralo sin problema. Gloria a Dios. Hermano, si usted no está bien cimentado en el Señor, usted se hunde. No puede hundirse. Porque cuando usted se presente delante de Dios, o yo, ¿cuántos estaban el día que predicamos acerca de los dones? De aquel que cogió y lo enterró. Lo enterró por miedo. Dijo, ¿usted por qué usted es un señor que viene y ciega donde no sembró, recoge? Tuvo miedo de Dios. Lo enterró. Cuando usted se presente delante de Dios y el Señor le diga, oiga, hermano, véngase para acá, mi hijo. ¿Qué pasó que usted no tocó la guitarra? Ah, no, porque el del pelo blanco y el diente que... Oiga. ¿Qué pasó que usted no predicó? No, señor, porque el problema es que una vez me puse a predicar y hubo uno en la congregación que me dijo, qué feo tú predicas. Usted no dice que usted tuviera que predicar bonito.
Yo no sé cómo puede haber alguien que define una predicación entre fe y bonita. Yo no veo nada en la predicación. La predicación yo la veo conforme a la palabra de Dios o lejos de la palabra de Dios. Ahora, si está conforme a la palabra de Dios y Dios le está presentando algo, preocúpese. Ahora, qué feo predica. Y el Señor, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo será el Señor cuando mire este tipo de cosas? Que diga, no, porque me dijeron que predica feo. Y el Señor dirá, ¿y tú me preguntaste a mí qué yo pensaba? ¿Sí? Tú me preguntaste a mí qué yo pensaba de eso, qué yo creía, si te decía que estaba bien o no. Me buscaste, oraste. Y a veces hay personas en el ministerio, en la iglesia, que usted ve que están haciendo un servicio en un área, y a lo mejor le sirve mucho a aquellos que me están viendo por internet, y vino uno y le criticó, y a usted dice, no, mire pastor, esto es mucha lucha para mí, yo no estoy para esto. Yo no estoy para que la gente me esté criticando, que la gente me esté... Pero hermano, tú tienes que aprender a vivir con lo positivo y con lo bueno. Porque Dios quiere formar un carácter en usted. Cuando Pedro regresó, ¿qué le dijo el Señor? Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Verdad? Lo amaba el Señor. Pero el Señor tuvo que jugar con su identidad. Le dijo, si tú verdaderamente me amas, y es lo que Dios nos dice, encárgate de lo que te llamé a hacer. ¿Qué lo llamó a hacer? Apacentar las ovejas, pastorear, guiar a las personas. Entonces, déjate de tontería, Pedro. Si tú verdaderamente me amas, ponte para las cosas. Este señor que me habló el otro día, que lo bendigo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, me dice, aquel que ama a Dios, fíjese, es el que guarda su palabra. Dígole, sí, claro, pero no solo el sábado. Es que la palabra de Dios es de Génesis y Apocalipsis. Entonces, hay algunos que dicen, fíjense para que usted vea cómo el diablo engaña al ser humano, se centran en la parte del sábado y no le hable más nada porque él es sábado. No le hable de que no se puede mentir, que no se puede robar. Yo le dije, sí, a los mentirosos también los juzgará el Señor, y a los falsos, y a los hipócritas, y a los que se echan con varones. Es que la palabra tiene, para Dios todos los pecados son iguales. Dios no hace ascensión entre un pecado y el otro. O por ejemplo, otros dicen, el nombre de Dios es Jehová. Oiga, ¿usted realmente se estudió la Biblia, hermano? Estúdiese la Biblia, por el amor de Dios. El nombre de Dios, Jehová, el gran yo soy, el todopoderoso, Adonai, yo soy el que soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Siquenú, Jehová Sabaón. Oiga, el nombre verdadero de Dios no suena en el lenguaje español. Y usted lo ve ahí que se hacen unas películas con eso. Que usted dice, esto realmente estoy hablando con una persona que no, esto no puede estar bien de la cabeza. Estudie la palabra, hermano. Tenga una identidad correcta en el Señor. Por favor. Y a veces se centra en un punto y el diablo los confunde a tal punto que ellos no ven más nada. La salvación, lo mismo. Hermano, tengamos identidad en Cristo. Y yo sí le digo una cosa en esta mañana. Si su identidad se ha visto tambaleada en este último tiempo, o hace algunos años que usted se encuentra que usted no tiene identidad, oiga, comienza a ser como hizo Pedro. Y hoy el Señor te está diciendo, a través de mí, deja la tontería y ponte a hacer lo que te mandé. Demuestra que me amas haciendo lo que te mandé. Te mandé a barrer, barre. Te mandé a predicar, predica. Te mandé a servir en la cocina, sirve en la cocina. Te mandé a ayudar con los hermanos, a cuando estén en la entrada de la iglesia, usted le diga, qué bueno verte aquí otra vez, gloria a Dios. Eso también es un servicio. Anime a los hermanos, sea de los que animan, no de los que destruyen. Pero de esa manera Pedro demostró que amaba al Señor. ¿Sabe qué me demostró Elías? Que su amor no era tan grande. Porque en uno de los momentos donde Dios llamó a Elías, le dijo, Elías, ¿qué tú haces aquí dentro de esta cueva todavía? Y tú sabes lo que le respondió Elías. Esto es lo que responde todos los que no tienen una identidad en el Señor. Le dice, yo soy un hombre de Dios, que tengo un celo tremendo por tu obra. De todos los que han matado, solo yo he quedado que te defiende a ti. Mentira.
Si Dios había reservado no sé cuántos profetas por allá que le había preservado la vida, miles. Y él estaba pensando que él era el único celoso que guardaba las cosas. Elías está más perdido que la mula de Perico, hermano. Por eso Dios se lo tuvo que llevar. Por eso la Biblia dice en Juan 15, todo pámpano que no lleva fruto, el Señor, ¿qué hace? ¡Sa! Lo corta y lo echa fuera. Porque si el pámpano suyo está determinado para que dé fruto y usted está ahí en la tontería y en el dale que dale, en que hoy estoy arriba y mañana estoy abajo, oiga, esos cambios espirituales son tremendos. Yo he visto vidas de cristianos a veces que son así, mira. ¡Pam! Al piso otra vez. Pero porque nada más que vino uno y le dijo una palabrita. Vino un pajarito. Hermano, cuidado con eso. Mantenga su identidad, su posición en el Señor. Usted es un soldado en el reino de Dios. Ahí yo tenía puesto una gorra ahí de camuflaje. Me gustaría que hubiera dicho otra, alguno si quiere hacer algún diseño que diga somos soldados de Cristo, en alguna gorra. Soldado de Cristo, así, ¿no? Pero somos soldados en el Señor. Y un soldado que está recibiendo constantemente bala. Cuando la persona entra en el ejército, lo primero que le grita al soldado: ustedes no sirven, son unos sinvergüenza. Usted no ha visto los entrenamientos del ejército americano. Tu mamá, hasta la mamá le ofenden. Hasta la mamá. Oiga, para que a un latino le ofendan a la mamá es una cosa terrible. Y en el ejército le ofenden hasta la mamá, a papá, a los primos, a los hijos, hasta los callos que tienen. Oh, si un soldado no soporta eso, y ese es el primer entrenamiento. Ya después vendrán todas las demás pruebas, pero cuando empiezan a marchar le dicen: ¡ah, sí me cuesta! Y encima el tío tiene que estar así. Le están diciendo de todo y el tío: sí, señor, sí, señor. Ay, Dios mío bendito. Usted coja a alguno en la iglesia y dígale, usted coja a alguno aquí en la iglesia y dígale algo. ¿Te hace así? Sí, señor, no, señor. ¿Sí? O no te hace así, pero coge y se marcha. Dice: a ese pastor loco no voy más allí. Es así. Entonces, ¿qué soldado es? Hermano, hoy se ha reído conmigo, gloria a Dios. Hoy le saqué los dientes a alguno. Hoy le dije: gozo del Señor ahí. Gócese en el Señor. Deje los problemas, lo que le diga la gente, lo que le diga el diablo, lo que le diga a todo el mundo. Busque lo que dice Dios. Y que siga para adelante en el nombre de Jesús. Voy a leer un último versículo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Ahí sí. Ahí sí. Ramona está mejor. Gloria a Dios. Versículo 23 de Hebreos 10. Esto es lo que dice Dios de nosotros. Dejémonos ya de lo que no tenemos que estar. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día está cerca. Está cerca el día que nos vamos a presentar delante de papá. Por eso quiero orar en esta mañana. Y que le pidamos al Señor: Señor, perdónanos. Perdona mi vida, perdona mi corazón por haberle hecho caso, Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Díselo ahí en tu lugar: Padre, perdóname por haberle hecho caso a ese tipo de palabras, por haber siquiera prestado atención
a esas cosas, a esas declaraciones, tanto positivas como negativas, que han hecho en contra de mi vida. Y te pido que tú cimientes en mi vida una identidad correcta, conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Conforme, Señor, a tu reino, conforme a lo que tú tienes para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo estoy atando en esta mañana todo espíritu de mentira en contra de tu pueblo. Tu palabra dice, Señor, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son los pensamientos, las ideas. Por eso en esta mañana, toda fortaleza en las mentes y en los corazones sean deshechas en el nombre de Jesús. Quita de las mentes toda opresión, toda mentira del enemigo. Quítala de las mentes, de los corazones. Todo aquello que te dice no lo vas a lograr, mentira del diablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a pasar la Santa Cena.